Bueno, vamos a dar paso al próximo expositor, que es Carlos Celis, que va a hablar sobre evolución de investigaciones forenses digitales en América Latina. Hola Carlos, ¿cómo estás? Voy a exponer tu currículum vitae reducido. Carlos Celis es responsable de Oxygen Forensic para América Latina, cuenta con más de 15 años de experiencia en investigaciones digitales, apoyando a las agencias de América Latina con la creación de laboratorios especializados y las respectivas directrices de investigación con el apego a las normas internacionales de la informática forense y el DFIR. Carlos, te damos la bienvenida y que comience ya tu exposición. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a la Facultad de Ingeniería del Ejército por esta oportunidad. Es un congreso muy especial con grandes temas que se han tocado y se seguirán tocando en estos 2 días. El principal objetivo de esta charla es podernos guiar un poco en cómo han ido cambiando las investigaciones digitales, muy en particular en América Latina, porque casi siempre cuando llegamos como compañías internacionales a platicar, hablamos de los grandes estándares, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, y poco nos centramos de lo que está sucediendo en nuestro territorio. América Latina es un territorio muy singular, con crímenes muy específicos, con delitos muy específicos y con metodologías y retos que distan del resto del mundo. Aquí nosotros hemos enfrentado una gran problemática en los últimos años y en mucho se debe a la resistencia que se ha tenido en tanto al comprender cómo ha migrado esta disciplina. Y es por eso que quisiera empezar con un pequeño previo, una pequeña historia sobre lo que sucedía y cómo originalmente en los 50, ¿verdad? Veníamos tocando estas computadoras hechas con estas memorias en tarjetas punch que nos permitían, si bien procesar datos de una manera automática y un poco más eficiente, fue el nacimiento de la tecnología hasta llegar a aquellos discos de 3/4, a estos floppies que todos llegamos a utilizar en algún momento. Sin embargo, las nuevas generaciones ya no conocerán, ¿no? Después, poco a poco, fuimos teniendo acceso a respaldar nuestra información en los discos, en aquellos CDs que ya nos admitían un poco más de información en cuanto a gigas, posteriormente los Blu-rays, y teníamos una gran problemática, que una vez que lo guardábamos ya no se podía reescribir hasta que salió otra versión que permitiría reescribir, ¿no? Esta misma información en los discos, pero un par de veces se podía utilizar y comenzaban a fallar. No fue que tuvimos una movilidad realmente práctica de la información hasta que nos llegó la memoria USB. Obviamente, todos ellos viendo hacia arriba a esta plataforma de nube que es donde ahora se está centrando principalmente todo. Y estamos hablando de un almacenamiento masivo ya en la nube, un servicio que nos está obstaculizando las investigaciones digitales, ya que si bien nosotros accedemos a un dispositivo, como pudiera ser aquel Nokia de Viborita, resistente a todo, que todavía se siguen haciendo memes muy famosos, ¿no? En los cuales este teléfono resistía todo, un teléfono de uso súper rudo, nos permitía comunicarnos entre nosotros. Bueno, ahora los dispositivos han tenido una cierta limitación de almacenamiento, ¿no? Mirando a la extensión que representa la nube. Y la nube comienza a mirar un reto muy fuerte. Hacia abajo, en la parte inferior derecha de la presentación, podemos ver brevemente el consumo de información de datos que se permite en los dispositivos. Cuando en los 80s utilizábamos los dispositivos celulares que no tenían una memoria, de hecho, de ahí viene el origen del análisis forense de los dispositivos móviles, porque en aquel entonces, hacia los 90s, cuando se buscaba respaldar la información o vender los nuevos dispositivos que se estaban generando, ya que eran cada vez más cotizados y codiciados, la gente se negaba y ponía una gran resistencia a cambiar de dispositivo. ¿Y por qué?
Bueno, básicamente por la flojera de migrar, los datos de un teléfono al otro. Estos teléfonos de la versión de allá de los 90s te permitían almacenar a veces hasta 100 contactos. Y teníamos ahí ya guardados nuestros pequeños contactos en la memoria chip de este dispositivo. Y la idea de migrarlos era una pesadilla. Éramos incapaces de hacerlo. Y es así como vienen soluciones principalmente dedicadas al soporte y servicio de los carriers tecnológicos, a decir, yo te asisto en migrar y respaldar la información. Y es ahí donde se dan cuenta que existe una gran posibilidad en torno a transformar esa información, darle el valor jurídico que esta misma tiene y el respaldo forense que se necesita. Por supuesto, por allá de los 2000 viene ya el nacimiento y surgimiento de los primeros smartphones, unos dispositivos que te permitían almacenar poco más que tus contactos, sino también generar una serie de correos, conectarse a internet, tener tu agenda y algunas informaciones adicionales. Y eso era completamente innovador, pero era muy costoso. Era realmente para ciertos ejecutivos y no abundaban en aquel entonces, a principios del 2000, los dispositivos inteligentes. No fue sino hasta que Steve Jobs pone en nuestras manos el iPhone que se populariza el uso de estos dispositivos y se transforma el mundo digital, dejando de lado la información que teníamos nosotros almacenada en nuestras computadoras, en nuestros sistemas de almacenamiento para tener toda la tecnología al alcance de nuestra mano. Y se convierte en el dispositivo más personal que existe, al punto en que se comienza a sustituir poco a poco el uso de los dispositivos fijos hacia los dispositivos móviles. De hecho, yo ahorita me pregunto cuántos de los asistentes a este congreso no lo están haciendo desde un dispositivo portátil. Probablemente están en sus oficinas, conectados desde su celular o una tablet, viendo adicional. Muchos nos estamos conectando de manera remota ya. Y obviamente esto ha continuado creciendo hasta el punto en el que creció en gran cantidad la posibilidad de utilizar estos smartphones. El almacenamiento es mayor, la conectividad de nube es mayor, las encriptaciones son mayores y los retos cada día son mayores. Y es por eso que desde los dispositivos nosotros podemos tener acceso a controlar ahora todas nuestras vidas, todas nuestras casas. Y todo se ha convertido en inteligente. El Internet del todo. Antes hablábamos del Internet de las cosas. Ahora es el Internet del todo, la capacidad de controlar no solamente nuestras puertas, luces y demás dispositivos, sino de comunicarnos ya sin un contacto o dispositivo específico en mano, como diciéndole a Alexa las cosas que tiene que hacer por nosotros, a Google lo que queremos que nos busque, incluso lo que queremos ver en la televisión sin la necesidad de utilizar nuestras manos. Estamos entrando a un mundo virtual en el cual incluso la persona que más intente apartarse o se mantenga alejado de los medios va a aparecer. Ya todos tenemos un entorno digital, aunque esto no nos guste. Es decir, mi abuelo, ¿verdad? Aunque sea una persona que no creció con la tecnología, que nunca ha tenido un celular en la vida, él está dentro de las redes sociales y existe todo un entorno digital a su alrededor. Y esto es porque yo me he tomado fotos con él, porque mis padres han subido documentos de él, porque existe una historia ya en Wikipedia sobre lo que él hacía. Tiene todo un entorno. Simplemente el hecho de que se comunique o exista y pueda aparecer en las videocámaras, en las sábanas de llamadas, en el entorno de información nos ha completamente sobresaturado. Y esto transformó el entorno de las investigaciones digitales, de como lo veníamos haciendo. Y te puedo decir que en mi historial de consultor, construyendo laboratorios de investigaciones digitales, por supuesto siempre enfocado a las mejores prácticas y entorno legal, vemos que muchos de los estados, de los países en América Latina siguen prestando resistencia a transformarse. Y continuamos haciendo investigaciones como se venían haciendo hace 10 años.
Cuando yo comencé en este negocio, tuve un gran maestro, el cual les dará conferencia en este mismo congreso el día de mañana, hablando del sector privado. Y era poco lo que nos llegaba, realmente era muy poco lo que llegaba al laboratorio en búsqueda de análisis, era principalmente considerado una disciplina innovadora. Los jueces, los ministerios públicos no comprendían lo que era el entorno digital, mucho menos que se pudiera extraer la información de las computadoras y que ésta pudiera ser sellada y legalizada para su respectivo trabajo. Las mismas normas que existían en el entorno eran pocas y no eran consideradas obligatorias, era simplemente visto como una disciplina innovadora para tener más información, pero la gran mayoría de los ministerios públicos y jueces todavía la rechazaban, se utilizaba todavía hasta cierto punto como fines de inteligencia para ampliar, y era una pelea constante para que lograran entender lo que el trabajo que nosotros, toda la gente que ahora se encuentra reunida en este congreso, realiza de manera diaria. Por allá de 2010 ya era una disciplina mucho más comprendida. Ya se entendía que se tenía que sellar la información, que teníamos que realizar los hashes y veníamos haciendo un cierto equilibrio más frecuente de las investigaciones, en el cual todavía nosotros recibíamos un número limitado, por así decirlo, de dispositivos. De cierta manera, hasta equilibrado ya entre dispositivos portátiles, documentación de la nube y equipos de cómputo. En aquel 2010 es cuando comienza a abundar la información y se convierte ya en una práctica deseable. Más se entiende que como se está empezando a implementar, todavía no nos la exigían. Para 2015, posterior al lanzamiento ya del iPhone, de tener nosotros en nuestras manos la tecnología, el boom realmente de los dispositivos móviles, se convierte esto en una disciplina obligatoria. Y nuestros laboratorios se encuentran ahora saturados de evidencias. Empezamos a tener un backlog, una cantidad de trabajo retrasado porque no nos damos abasto, ya que nos están mandando y mandando cada vez más información. Nos llegan principalmente ahora dispositivos móviles. Ya el análisis de evidencias de computadoras se convierten en pequeñas excepciones y comenzamos a tener que buscar información más allá de lo que tenían los dispositivos. Empezamos a encontrar que muchas de las redes de crimen organizado, de tráfico de personas, de pornografía infantil, están operando en la nube, manipulando la información desde los dispositivos móviles, desde sus dispositivos inteligentes, y tenemos que acceder a esa información que se encuentra encriptada. Ahí comienza la pesadilla del investigador digital. No solamente tengo demasiada información, sino que también tengo restricciones de acceso. Y pasamos de aquel entonces en el que nosotros recibíamos una computadora con un disco de, ya a lo mucho 750 revoluciones, y le hacíamos una imagen en frío, porque así era como se hacía en aquel entonces, y podíamos sacar los hashes para validar que la evidencia era igual al destino, y era maravillosamente encantador la comprobación de las prácticas jurídicas o probatorias digitales, a un desastre digital. Un desastre en el que no podemos acceder a la información si no es en vivo. ¿Por qué? Porque si tratamos de acceder a los dispositivos de Apple y generarles una imagen forense, nos vemos que tenemos que pasarla por el chip, tenemos que decodificarla por el procesador, es realizar una imagen en vivo. Que las imágenes de los discos duros ahora se encuentran divididas, la mitad en discos físicos tradicionales, la otra mitad en estado sólido, vinculantes a un procesador, a una encripción adicional que necesita ser leída en vivo. Lo mismo, el almacenamiento de los celulares es una memoria generalmente UFS, Universal Flash System, que nos cabe en la punta del dedo. Una memoria que nos cabe en la punta del dedo y tiene que ser leída en vivo. Y tenemos que encender el celular y que sea legible para nosotros poder acceder a esa información. Con esto viene una transformación brutal,
¿Por qué? Porque si nosotros realizamos un análisis hash o realizamos un sellado de la información del dispositivo móvil, generando un hash en cualquiera de las versiones que ustedes quieran, hash 1, 2, MD5, en cualquiera de las 50 versiones que existen de hashing, nos vamos a dar cuenta que si nosotros entregamos el dispositivo a investigación para que la contraparte lo analice, si él vuelve a realizar el proceso, sus hashes y los míos, como llaves de autenticación, no van a coincidir. Simplemente porque al ser un organismo vivo, tiene diferentes mediciones. Es decir, solamente el hecho de que cambien los minutos, el reloj o la conexión nos va a alterar toda la información. Y debemos de pasar al proceso de sellado manual. Poquito más adelante vamos a hablar también de lo que ha sucedido ahora en el 2020 con el crecimiento de los crímenes digitales a partir de la transformación digital COVID. Pero en lo que quiero hacer énfasis es precisamente en que ahora sellar la información, sellar el documento entero cuando la información se ha convertido en un organismo vivo, ya no es suficiente. Ahora debemos de concentrarnos en una masa gigante de información sobre la cual no podemos trabajar en frío, sino que debe ser trabajada en caliente. Y por lo tanto se debe realizar ahora un sellado de la información compartimentada. Es decir, hacer los hashes, los mismos hashes, pero ahora ya no sobre el disco, porque eso resulta irrelevante. Aquellas prácticas de conectar los discos duros a través de protectores contra escritura, físicos, para almacenar en una sola memoria, empieza a resultar inoperante. Ahora debemos de realizar extracciones selectivas. ¿Por qué? Porque los dispositivos tienen ya más de 120 gigas de información, tienen sistemas de encriptación y además una sola persona es capaz de poseer en sí misma múltiples dispositivos y un solo caso poseer múltiples sujetos. De manera en que tenemos que empezar a realizar una investigación global o generalizada, tipo Big Brother, vista desde arriba, que es más o menos como siempre se han trabajado en las agencias. Es decir, un caso contiene múltiples personas, estas múltiples evidencias, sospechosos, archivos adicionales y documentación que debemos de ser nosotros capaces de trabajar. Si nos damos cuenta en cómo han crecido los dispositivos móviles y el cambio en las plataformas, esto representa un poquito la gráfica que están viendo ustedes de cómo se encuentran actualmente los dispositivos móviles solamente. 2.4 billones de dispositivos son dispositivos considerados future phones, que son dispositivos no inteligentes o con sistemas operativos demasiado básicos. Por otra parte, hay 1.5 de billones de usuarios Apple, de los cuales más del 20% son usuarios de iPhone 7, curiosamente. Es uno de los números más grandes que hay. Y solamente un 50% en total poseen un dispositivo iPhone 8 o superior. Luego vienen los dispositivos Android. Y aquí sí estamos hablando de una multitud de dispositivos de todas las gamas, de todos los costos, donde es el sistema completamente predominante. Es decir, es un sistema tan noble, tan accesible, que permite que desde las marcas de lujo, como pudiera ser una Samsung, hasta marcas económicas, puedan utilizar este sistema operativo. Y recientemente salió ahora un nuevo retador. Este no tiene muchos años, es un sistema operativo reciente, que solamente lleva 100 millones de usuarios, 100 millones de usuarios, pero en los últimos 3 años. Esto es un crecimiento impresionante de los sistemas operativos KaiOS. Y empiezan a convertir dispositivos, aquellos que parecían de caja de cereal o de recompensa, casi una calculadora, en dispositivos pseudointeligentes que contienen ya aplicaciones de Google, Facebook, WhatsApp, y que empiezan a representar un reto, porque son
celulares o dispositivos móviles que cuestan menos o un promedio de $20 y se convierten en desechables que gozan de los beneficios de las comunicaciones encriptadas por aplicativos desarrollados como pudiera ser WhatsApp o diferentes tipos de mensajería. En este caos que he plantado, vemos que ahora, dentro de los retos de las investigaciones digitales, existen diversos manuales internacionales de mejores prácticas, como pudieran ser los que están ahí enlistados. Pueden ustedes buscarlos en cualquier navegador y cuentan con publicaciones gratuitas que nos van a marcar que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar la información de una manera diferente. Aquí es donde se explica que se nos permite, como investigadores, tomar el dispositivo de una manera manual y, de ser necesario, implantarle un agente, o un pequeño archivo que nos permite extraer información, que se nos permite ponerle en diversos modos, como pudieran ser DFU o ODIN, EDL, es decir, nosotros se nos permite afectar el sistema como evidencia viva para ser capaces de desbloquear, acceder y extraer la información para su posterior análisis. Les recomiendo que revisen muy bien esto porque existe mucho miedo cuando se trata de los dispositivos y se buscan soluciones que te digan simplemente está soportado o no está soportado. Eso ya es cosa del pasado. Ahora lo que nosotros necesitamos es enfrentar el reto de cabeza, como decimos, tomar al toro por los cuernos y manipular el celular y trabajarlo al punto en que nos permita extraer la información, porque la documentación de lo que hagamos nosotros de este proceso va a ser clave. Sobre esto me gustaría presentarles brevemente un video que es cómo estamos haciendo nosotros como Oxygen Forensics, a quien tengo el gusto de representar de dirigir para América Latina, estamos haciendo o enfrentando este reto. Fenomenal. Aunque no soy muy fan de los PowerPoints, por cuestión de tiempo no alcanzaría a mostrarles la plataforma, ya que analizar todo lo que está sucediendo en este entorno digital es demasiado abrumador. Nos tardaríamos solamente 2-3 horas viendo todas las capacidades que tenemos, pero lo que nosotros estamos haciendo, y por lo que pueden ver en cada una de las pantallas, 2 dispositivos conectados, significa que podemos realizar un análisis simultáneo entre varios dispositivos o aislado de manera súper pericial, súper profunda y forense de los dispositivos, cualquier tipo de evidencia digital. Llámese computadoras, celulares, drones, diversos formatos de imágenes, archivos de sábanas de llamadas, archivos de la nube, y con esto nosotros
lo que estamos haciendo o lo que propone Oxygen Forensics en su plataforma Detective es realizar primeramente una visualización y catalogación automática de información utilizando herramientas de inteligencia artificial que nos permita entender, ya sea por dispositivo o por multitud de dispositivos, cuáles fueron las 10 aplicaciones más utilizadas por las diversas evidencias digitales. ¿Cuántos archivos de evidencia clave existen? Entiéndase evidencia clave, aquella que es catalogada de acuerdo al interés que nosotros manifestemos. Puede ser pornografía infantil, puede ser tarjetas de crédito, trata de personas, una multitud de datos que nosotros les vamos a permitir generar. Asimismo, nos interesa conocer cuáles fueron los últimos contactos realizados por dichos dispositivos. ¿Por qué? Porque queríamos ver la última actividad que realizó la persona, ya sea la víctima o el sospechoso, y a partir de ahí conocer quiénes son probablemente las personas en las que nos debemos de centrar. Lo mismo cuando tenemos 10 grupos o más, nos va a decir, ahora que todo se mueve en grupos de mensajería, de cualquiera de las mensajerías o aplicativos, por eso es que pueden ver ustedes en su pantalla diferentes aplicaciones, nos dice, por ejemplo, en el tema que es algo que ha ido creciendo en América Latina, donde existen saqueos que se organizan a través de redes sociales. Nos permite ver cuáles eran los 10 grupos que más se utilizaban, así como los 10 contactos con los que más tuvo comunicación. Esto como investigador nos resume gran parte del reporte y trabajo que debemos realizar. Información que nos va a permitir buscar un hilo para poder nosotros continuar con la investigación entre múltiples dispositivos, apoyándonos de herramientas de inteligencia artificial tales como reconocimiento facial, estadísticas de uso, evidencia clave, redes de vínculos, análisis de línea de tiempo y reconocimiento de caracteres, OCR. Por supuesto, con catalogación de imágenes, tales como pudieran ser en el lado izquierdo, y acabo de mencionar, catalogar las imágenes por abuso infantil, alcohol, identificación, extremismo, lo que a nosotros nos interese. Realizar un reconocimiento facial no solo para buscar similitudes, que podemos cargar nosotros una base de datos de rostros y buscar comparativos, sino que nos permita hacer, justo como mencionaban un poco en la conferencia pasada, catalogación por ejemplo, sexo, probabilidades de sexo masculino o femenino, edad, raza o artículos y accesorios que traiga. Mapear todas las conversaciones, no solo entre unos, sino entre todos nuestros dispositivos, y mapear los archivos y comunicaciones a partir de metadatos de los archivos. Datos del GPS instalado en los diversos dispositivos móviles, conexiones a Wi-Fi, conexiones Bluetooth, conectividad a las diferentes agendas. Lo que están viendo ustedes son solamente algunos de los viajes que realicé yo en los últimos 4 años. Esto lo sacamos de mi Google Locations, mi historial de ubicaciones de Google, y representa una locura donde nosotros podemos llegar a trazar las rutas y reconstruir toda la información. Enfrentarnos a estos beneficios o a este tipo de investigaciones es donde nosotros vamos a aportar una mayor ventaja competitiva para que los usuarios puedan realizar su trabajo de una mayor forma, analizando múltiples dispositivos a la vez, realizando búsquedas precatalogadas donde si estamos analizando, dependiendo de nuestro trabajo, vamos a decir narcóticos, homicidios, extorsiones, secuestros, y sabemos que hay grupos o evidencias generales que debemos de buscar, puedan estar ya precatalogadas y preconfiguradas, donde aparece la lupita, y nosotros podamos tener ya todo listo para el momento de cargar una evidencia. Esta se analice de manera automática y posteriormente recaiga la decisión final sobre el investigador forense. Y próximamente, ya para terminar y poder pasar algunas a un espacio de preguntas, tratar de dejar al menos unos 5 o 7 minutitos para las preguntas, les quiero decir
¿Cuáles son las ventajas que tendrían de platicar con la última versión de nuestro licenciamiento? Somos capaces de realizar extracciones simultáneas ilimitadas. Esto significa que ustedes pueden conectar a su solución basada en software en su computadora cuantos dispositivos les sea posible. Lo único que los va a detener es el entorno físico. Si tienen una computadora con 8, 16 puertos USB, 16, 20, podrán hacer los que ustedes quieran. Y de manera simultánea también estar trabajando las extracciones de la nube. Se cuenta con las metodologías y sistemas suficientes para proteger por software la información que se está extrayendo, proporcionar los sellados y que ustedes puedan realizar el análisis de una manera segura. Asimismo, se sellan y descifran todos los archivos posibles. Y es por esto que se hace un descifrado, desbloqueo o bypass de los dispositivos más comunes del mercado. Soportamos actualmente más de 30,000 dispositivos móviles y así como todos los sistemas operativos para equipos de cómputo, Windows, Linux, Macs, para proporcionarles también extracciones de información y decodificados. Es muy importante entender que muchos de los dispositivos vienen encriptados, muchos de ellos, gran parte de los Samsung cuentan con algo conocido como inicio seguro. Entonces, nosotros contamos con metodologías y ataques de fuerza bruta que nos permiten, por ejemplo, el otro día necesitaba yo recuperar un celular, una información que quería mi esposa y había obligado su contraseña, y pude desbloquear un Samsung S7 utilizando metodologías de ataque de fuerza bruta. Esto sin ningún problema. Esto ya lo hemos intentado en varios dispositivos y, por supuesto, tiene ciertas limitantes, pero contamos con la capacidad de realizar ataques de fuerza bruta mediante el uso de diccionarios inteligentes, para que no tengamos que ir buscando pines 0001, 0002. No, contamos ya sea o con las contraseñas más utilizadas a manera de PIN o la capacidad de crear nuestros propios diccionarios inteligentes a partir de la memoria RAM que extrajimos de una computadora, de la información adicional que sacamos de la nube, perfiles específicos de la persona, como si le gustan, no sé, las películas de Disney, o le gustan mucho los perros y es fan de las razas de perros o de coches. Capacidad de crear diccionarios inteligentes para que se puedan realizar ataques dirigidos y reducir así las posibilidades, el tiempo, ¿no?, que vamos a pasar realizando estos ataques. Contamos con extracción forense de la nube de más de 95 servicios, lo que nos permite que a partir de los dispositivos o evidencias digitales, tomemos los tokens o llaves de seguridad que les han otorgado los servicios de la nube a los dispositivos para autenticarnos en la nube, emulando ser el mismo dispositivo, evitando así factores de doble autenticación. Pensemos en una víctima de secuestro, de homicidio, que no nos puede dar una autorización escrita para acceder a la nube o sus contraseñas, que no puede validar la información en sí misma. A veces vamos a hacer, y generalmente vamos a ser la voz de esas víctimas, que les vamos a tomar estos tokens de los dispositivos para emular ser el mismo y que no nos pidan que una persona que no se encuentra con nosotros otorgue una autorización. Toda esta información se realiza con la respectiva documentación jurídica correspondiente, los mandatos digitales que se pueden añadir a la plataforma para mostrar en nuestros reportes y, por supuesto, sellarlo de manera digital. Como ya hablé un poquito, contamos con analítica avanzada ya incluida, todo esto que hemos platicado en una misma plataforma, que nos va a permitir utilizar herramientas de inteligencia artificial y machine learning para trabajar nuestros casos de una manera mejor, utilizando mecanismos avanzados para recuperar los datos eliminados. Y hasta aquí, me ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes. Aquí se encuentran los datos, también pueden digitalizar o escanear el código QR, ponerse en contacto con nuestro distribuidor para toda Argentina y abro un pequeño espacio para preguntas. Bárbaro, Carlos. Bueno, al margen de que se te va a enviar el formulario con las preguntas que los participantes puedan haber efectuado, yo tengo una pregunta en particular respecto a cómo puede estar trabajando Oxygen
con los iOS. Si lo está haciendo, creo yo que sí, con el exploit Checkmate, ¿sí? Como otra suite de mobile forensic. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con este exploit respecto a las nuevas actualizaciones de iOS 14.8 y el iOS 15, que uno lo puede actualizar también al último sistema operativo? Vaya que son buenas preguntas y muy fuertes. Vamos a partir de lo primero. Sí, efectivamente nosotros soportamos dispositivos de todos los sistemas operativos, tanto Android, iOS, Windows, el extinto Windows y por supuesto iOS y todos los dispositivos Apple. ¿Qué sucede cuando se trata de extracciones en dispositivos Apple? Tenemos automatizado efectivamente el proceso de Checkmate, que es una vulnerabilidad que abarca desde los dispositivos principalmente del iPhone 5 hasta el iPhone X, y es una vulnerabilidad de hardware que no puede sustituir o que no puede parchar ya por interés Apple. Y por lo tanto, por eso es Checkmate, ¿no? Es el jaque. Todos los dispositivos que se encuentran en el mercado son capaces de ser puestos en modo DFU. No obstante, eso no significa que todas las versiones de equipos móviles de Apple se encuentren capaces de realizar una extracción física o desbloqueo. Actualmente solamente se pueden someter mediante herramientas de vulnerabilidades de día 1, lo cual es muy importante. Vulnerabilidades de día 1 son aquellas que son conocidas por los fabricantes, pero no pueden o no quieren parchar, ¿no? Mientras que de día 0 son aquellas que ellos desconocen. Nosotros, como si nos interesa la práctica forense y debemos justificar nuestra práctica y proceder ante un ministerio público y la operación, debemos de basarnos en metodologías forenses de día 1, ya que las metodologías forenses de día 0 no podemos nosotros conocer tampoco o hacer pública aquello que nadie más conoce, y se considera para fines de inteligencia y requiere órdenes judiciales diferentes. En el trabajo diario pericial y forense se utilizan vulnerabilidades de día 1, y tomando esto en cuenta, que son aquellas que se conocen, se pueden realizar ataques de fuerza bruta para desbloquear los dispositivos iOS desde el 5 hasta el 7, capacidad que nosotros soportamos. Para el resto de los modelos contamos con capacidad de extracción de información, pero de manera lógica o de sistema de archivos. No sé si esto respondió un poco la pregunta. Es un tema en sí bastante extenso. Todavía nos faltaría ver qué sucede con la última actualización. Bien, en muchos de los casos no se va a poder parchar, ya que es una vulnerabilidad, un jaque mate, ¿no? Que ya se encuentra ahí en el mercado, pero los dispositivos más nuevos sí ya se encuentran protegidos, y el sistema operativo de cualquier manera continúa representando un riesgo y un bloqueo para complicar este acceso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Desde ya agradecemos a Oxygen por esta charla. Y bueno, estamos en contacto para cualquier otro tema. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias.